Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidos al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 24 del Tratado de Sukkah. Estamos en medio de una sugiyá, de una discusión que nos trajo a Rabbi Meir y Rabbi Yehudá, hablando sobre si un animal podía ser utilizado como una pared para la Sukkah. Y habíamos visto diferentes puntos de vista de por qué estaban discutiendo Rabbi Meir y Rabbi Yehudá. Uno decía que era porque podía ser que el animal se fuese a escapar, o porque el animal se pudiese tumbar, o finalmente estábamos viendo la discusión si pensaban, si se llegaba a sospechar que el animal muriese o que el animal no muriese. Para tratar de reforzar su punto de vista, trajeron una vereitá que habla sobre terumot y maaserot. Es decir, una persona que compró vino y no tuvo tiempo antes de Shabbat de separar las terumot y los maaserot, los diezmos y la teruma. Y entonces dijo, lo que yo voy a separar de aquí, esta parte es teruma gedolá, esta parte va a ser maaser rishon, esta parte va a ser maaser sheni, y no tiene dónde separarlo, dice, da igual, ya lo declaró así, puede beber y dejar el final, y lo que queda al final, eso va a ser justamente los terumot y los maaserot. Y ahí Rabbi Meir no estaba de acuerdo con ello. Entonces, aquí que tenemos, llegamos a donde vamos a empezar hoy, en la página 24, dice, Kasha de Rabbi Meir a de Rabbi Meir. Es decir, según esto último que acabamos de decir, tenemos una contradicción entre la opinión de Rabbi Meir en un lado y la opinión de Rabbi Meir en otro lado. Es decir, Rabbi Meir, en cuanto a la bebida, opina que no sospechamos que se vaya a romper el tonel de vino y entonces está bien, puede separar de palabra las terumot y los maaserot y beber. Pero Rabbi Meir, en cuanto a las paredes de la azúcar, él sospecha, dice, no vaya a ser que se muera el animal. Entonces, ¿cómo te va a responder Rabbi Meir? Amar leja Rabbi Meir, mita shejija, bekiata not, lo shejija. Es decir, que un animal se muera es algo que puede llegar a pasar, pero que se rompa el tonel no es algo tan habitual. Efshar de masar lele shomer podría ser que la persona, una vez que separó las terumot y los maaserot y bebió lo que quería beber, se lo va a dar a una persona que cuide que el tonel no se rompa nunca. Bekasha de Rabbi Yehudá. Y tenemos una dificultad también entre la opinión de Rabbi Yehudá y la opinión de Rabbi Yehudá en los dos lados. En cuanto al tema de la bebida, él dice que sospechamos que se puede romper el tonel, el barril. Pero en cuanto al animal, como la pared del azúcar, dice, no sospechamos que se vaya a morir el animal. ¿Cómo responde la Gemara? ¿Cómo explica? Dice, Ta'amad de Rabbi Yehudá. Lav mishum de hayesh le bekia tanod. En realidad, Rabbi Yehudá, ¿por qué él dice que no se puede beber de ese vino? No es porque sospeche que se vaya a romper el tonel. El amishum de let le brera, sino porque ahí está el concepto de que no hay brera, es decir, a posteriori no se puede determinar qué es lo que fue cada cosa. Es un concepto que ya hemos estudiado en otras Masechtot, especialmente Masechet Shabbat y Masechet Eruvin. Es decir, si os acordáis, habíamos hablado sobre el tema del Eruv, si lo ponía en un lugar y en el otro lugar, y decía, bueno, en caso de que venga por un lado, voy a tomar el Eruv de un lado, y si no, por el otro lado, dice, el hembre era. Es decir, no se puede, una vez que ya pasó a toro pasado, decir, pero yo esto lo había decidido así antes. Entonces dice aquí, el problema es este, no es un problema de que se vaya a romper el barril. Pero Hayesh Rabbi Yehudá le bekiatanot, ahí Rabbi Yehudá no sospecha que se pueda llegar a romper el barril. Behami de Akatane Sefa, fíjate lo que dice al final de esta vereitá. Amrulo al Rabbi Meir, le dijeron a Rabbi Meir, y atamo de Shema Yibaka Anod, Benimzaz de Shote Tevilá le Mafrea. Le preguntaron a Rabbi Meir que él autoriza a beber. Dice, pero tú estás de acuerdo que si al final se rompe el tonel, la persona estaría bebiendo Tevel, vino que es Tevel, le Mafrea a posteriori. Es decir, ya lo bebió. Cuando lo bebió, él había separado, pero finalmente eso que se separó no recayó sobre nada. ¿Por qué? Porque se rompió el barril y todo se vertió. ¿Y dónde está ahora lo que él separó? Entonces el vino que bebió, ahora, a posteriori, en realidad es un vino que nunca fue
autorizado. Pues a Marleu, ¿qué le respondió Rabbi Meir? Es decir, ¿sabes qué? Que se rompa. Veremos. Cuando se rompa, veremos. Es decir, como no es algo que ocurra. Miklal, ahora, de las palabras de Rabbi Yehuda a Rabbi Meir, tenemos que aprender de Hayesh Rabbi Yehuda le Bekiatanod, que realmente Rabbi Yehuda sospecha que se puede llegar a romper el barril. Es decir, esa fue la pregunta de Rabbi Yehuda a Rabbi Meir. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo que si se llega a romper, entonces estaría bebiendo Tebel? Entonces entendemos que sí sospecha eso. Entonces, ¿cómo responde la Gemara? Dice, Hatam Rabbi Yehuda, Ude Kamarle Rabbi Meir. En realidad, Rabbi Yehuda no sospecha eso. Pero así es como le habló a Rabbi Meir. Le didi, let le brera. Para mí, no hay posibilidad de hacer brera. Es decir, a toro pasado elegir. El aledi deja. Pero según tu punto de vista, de yesh brera, que sí se puede. Y atá modé. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? De que si se llega a romper el barril, entonces estaría bebiendo Tebel. Y ahí es donde le respondió Rabbi Meir, que cuando se rompa, veremos. ¿Sí? Muy bien. Perdón. Continúa la Gemara. Y dice, Velojayish Rabbi Yehuda le mitad. Y dice, Rabbi Yehuda no sospecha que el animal que pusieron de pared se puede llegar a morir. Beatnan, pero si aprendimos, Rabbi Yehuda Omer, Afishah Jeret Matkinin. Vimos en Masejet Yomá, primera Mishnah de Masejet Yomá, si os acordáis, decía que 7 días antes de Yom Kippur se separaba el Cohen Gadol de su casa y se designaba un Cohen sustituto. Y Rabbi Yehuda dice, incluso se le designaba una mujer sustituta, porque no vaya a ser que muera la mujer y el Cohen Gadol tiene que estar casado. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que Rabbi Yehuda sí sospecha que no vaya a ser que muera. Entonces dice, Veja Idmar Ala, Amar Rabuna a ver Rabbi Yoshua. Ya dijimos sobre esto, que dijo Rabuna el hijo de Rabbi Yoshua. Ma'ala asu becapará. Es decir, solamente en este tema de la capará de Yom Kippur quisieron ser más estrictos. Pero en realidad no se sospecha de manera general que vaya a morir. Ahora, Ben le manda a Amar, según el punto de vista que es Abaye, que el motivo de que no hay que hacer una pared con seres vivos, según Rabbi Meir, es porque Shematamut, no vaya a ser que muera. Uben le manda a Amar, según Rabbi Zera, que él piensa Shematibrah, que no vaya a ser que el animal se escape. Para los dos, mi deoraita, es decir, por la ley de la Torá, mejizá me aliahi, el animal es una mejizá excelente. Verabananuhu de Gazrube, y son los sabios que decretaron que no se utilice el animal. Entonces, en ese caso, el ameata de Rabbi Meir, para Rabbi Meir, Baal Hayim Shenasa Golel Lekeber Amet. En este caso, ese animal que se hizo Golel Lekeber Amet, se hizo como una lápida para una tumba. Titma Mishum Golel, que se impurifique al igual que la lápida. Habíamos visto que un animal que se ponía como lápida, al ser un ser vivo, no se impurificaba. Al-Matnan. Entonces, enseñaron en una Mishnah, Masaje Terubin, sobre esto. Rabbi Yehuda metame mishum golel. Rabbi Yehuda ahí dice que sí se impurifica como si fuese una matzebá, como si fuese una lápida. Rabbi Meir metaher. Y Rabbi Meir dice que es puro el animal. Entonces, ¿por qué en este punto se hizo más mequil? Es decir, fue más liviano en su punto de vista Rabbi Meir que en el punto de vista de la pared, del azúcar. Entonces, dice, el amar Rabaja Bar Yaakov, dijo Rabaja Bar Yaakov, casaba Rabbi Meir. Lo que opina Rabbi Meir, ¿por qué hay que invalidar una mejizá, una pared que está hecha por un ser vivo? Kol mejizá shomedet berruach en la mejizá. Toda mejizá que se mantiene por el ruach hayim, por el espíritu de vida, o por ruach es también aire, ¿verdad? Vamos a ver por qué hacemos esta distinción. No se llama una mejizá. Y cada hambre, quienes dicen, Amar Rabaja Bar Yaakov, dijo Rabaja Bar Yaakov, casaba Rabbi Meir, opina Rabbi Meir, Kol mejizá she'ena suya bide Adam, ena mejizá. Toda mejizá que no esté hecha por el hombre, no se llama mejizá.
Mai Benayu. ¿Cuál es la diferencia entre los dos puntos de vista? Las dos membrot que trajimos en nombre de Rabbi Meir. Ika Benayu. La diferencia es este caso de Okma Benot Tafuach. Una persona coge y para hacer su pared utiliza un nod. Un nod es una especie de odre, o vamos a entender que es una bolsa de piel, tafuaj, que esté hinchado con aire. Es como si nosotros cogiésemos hoy en día, cogiésemos un colchón hinchable, lo hinchamos y lo ponemos como pared de la azúcar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Le mande a Amar Mejizá, o Medet Beruaj era Mejizá, para el punto de vista que dice que es una mejizá que se mantiene por el ruaj, no se llama una mejizá. Esa mejizá no es mejizá, ¿por qué? Porque por dentro está llena de ruaj. Sin embargo, para el punto de vista que dijo que una mejizá que no fue hecha por el hombre no es una mejizá, esta mejizá fue hecha por el hombre, entonces sí sería una mejizá válida. Ahora, volvemos a lo que dijimos en la Bereitá que estábamos analizando. La parte final de esta Bereitá decía, Amar Mar, Mishun Rabbi Yossi Galilí, Amru, dijeron el nombre de Rabbi Yossi Galilí, Af en Kotvin Alab Gitenashim. Estábamos hablando sobre un Baal Hayim, todas las cosas que no se podía hacer con un ser vivo, y en nombre de Rabbi Yossi Galilí añadieron que no se puede escribir en él, en un ser vivo, un get para una mujer. Bien, vamos a hablar entonces sobre este tema. Bien, justamente en la haftará de hoy, de este Shabbat, así le dijo Hashem, es de Sefer Keritut Katafti, Lahem. ¿Acaso yo se escribí un get? ¿Sí? Cuando el pueblo dice que Hashem nos había abandonado, vamos a ver. De Maitama de Rabbi Yossi Galili. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yossi Galili? De Tanya, está escrito en una Bereitá que trae el versículo de la Torah. Dice, Vekatabla Sefer Keritut. Es decir, la Torah nos dice que el hombre, dice, Vekikach Ishisha Ubeala, cuando un hombre toma una mujer y se casa con ella, Vayayim lo timtza gen be'enav, si no encontró gracia a sus ojos, Kimatzá ba erbat davar, porque encontró algo en ella, un comportamiento no correcto. Vejatabla Sefer Keritut, le escribirá un Sefer Keritut, Benatán Beyada, se lo dará en la mano, Veshalja mi beto, y le enviará de su casa. Entonces, ¿cómo dice aquí? Vekatabla Sefer. En liela Sefer. Es decir, tiene que ser un Sefer. ¿Qué es un Sefer? Es algo que está escrito en pergamino. Benaim le rabot kol davar. ¿De dónde yo sé que puede ser cualquier otra cosa, aunque no sea un pergamino? Por ejemplo, una tabla de madera. ¿Sí? Talmud Lomar, dice el versículo, Vejatav la. Vejatav quiere decir la escribirá en todo lugar donde se puede escribir. Entonces, ¿en qué? Si es así, Talmud Lomar Sefer. ¿Por qué nos dice la Torah específicamente Sefer? Que el Sefer dijimos que la significación es Klaf, un pergamino. Lomar leja, mas Sefer davar shem bor ruach hayim, veno ogel, afkol davar shem bor ruach hayim, veno ogel. Es decir, de la misma manera que el Sefer, el pergamino, es algo que no tiene vida y que no come, entonces de la misma manera toda cosa que no tiene vida y que no come también se puede utilizar. Rabanan, y los sabios, ¿sí?, que están en discusión con Rabbi Yossi Galili. ¿Qué es lo que hacen con esta explicación? Dice, Ikatab be Sefer, que de que a Marta. Dice, si fuese que estuviese escrito en la Torah, Vekatabla be Sefer, es decir, la va a escribir en un Sefer, entonces sería como tú dijiste, que es únicamente un klaf, ¿sí? O algo que se parezca a él, un pergamino o algo que se parezca. Pero hasta, Dichtiv Sefer, pero ahora que solamente está escrito Sefer, Vekatabla Sefer, ¿sí? Lisfirat barim be alma. En realidad, ¿qué es lo que significa esa palabra Sefer? No está diciéndote en qué material lo tienes que escribir, sino que tienes que escribir el sipur. El Sefer es el relato, contar lo que es ese dibre aget shekoret benehem. Va a explicar, ¿sí?, cuál es ese get que están fijando entre ellos. Judeata. Verabanan. Y los sabios. Pregunta entonces la Gemara. Hay Bekatab. Dijimos que Rabbi Yossi Galili se apoyaba en el hecho de que decía Bekatabla, que le escribirá.
Mai darshebe, ¿qué es lo que aprenden los sabios con la palabra vekatab? Hau mi baelehu, bichtivat mitgereshet. Veena mitgereshet de kesef. Esto es para enseñarnos que la mujer es divorciada a través de algo que es escrito y no se divorcia a través del dinero. ¿Por qué? Salkadata Jamina, yo podía haber pensado. Oil, Beitkash, Yetziale, Abaya, puesto que la Torah une el concepto de la salida de la mujer con el casamiento de la mujer. ¿Cómo es esto? Porque dice el versículo en la Torah, Veyatzami beto, vealja, vehaitale ishacher. Es decir, saldrá de la casa de la persona que la divorció y vendrá a la casa de otro porque se va a volver a casar. Entonces está uniendo el casamiento con la salida. ¿Cómo se casa la mujer? Bekesef, Beshtaru Bebia. Kesef es una de las formas en las cuales se adquiere el compromiso matrimonial. Entonces yo podría haber pensado que como la Torah los está poniendo juntos, igual que la mujer se va a volver a casar con Kesef, entonces también se va a divorciar a través del Kesef. Kamash Malan, que no es así, que es necesario que escriba. Rabbi Yossi Galili, pregunta la Gemara, ¿y Rabbi Yossi Galili de dónde aprende esto? Hasbara, Menale, este razonamiento, ¿de dónde lo tiene él? Mi Sefer Keritut Nafkale. Él lo aprende del concepto que dice la Torah, Bekatabla, le escribirá Sefer Keritut. ¿Sí? Vamos a ver qué. Sefer Korta, Venda Barajer Korta. Es decir, ¿qué es lo que Karet? Es decir, ¿qué es lo que separa? ¿Qué es lo que corta esa relación que había entre el hombre y la mujer? Un sefer y no otra cosa. Bien, sefer corta, venda barajer corta. Veidach, y los sabios, ¿de dónde saben que entonces solamente tiene que haber esa separación a través de algo, de ese get? Hau, mi baile, ¿de dónde lo aprenden ellos? Le da para coret, veno le vena. Perdón. Que tiene que haber una historia, el relato de los hechos en el get, que venga a separar de una manera clara entre él y ella, que de Tania ellos lo aprenden como aquello que se enseñó en una veleita, un hombre le da el get a su esposa y dice, aquí está tu get, a condición de que nunca bebas vino, o a condición de que nunca vayas a casa de tus padres. Bien, ese get no existe, no funciona. ¿Por qué? Porque siempre va a estar pendiente de una acción y esa acción va a hacer que esa ruptura no sea total. Entonces ese get no vale. Ahora, si le dijo, a condición de que no vayas a casa de tus padres, durante 30 días, haré de keritut. Ese get sí es realmente un get. ¿Por qué? Porque al cabo de 30 días el vínculo se va a cortar totalmente, porque ya no hay ninguna posibilidad de que el get no sea válido. De ahí lo aprenden los sabios. Aveidach y Rabbi Yossi Galili. ¿De dónde aprende esto? Mikaret keritut nafka. Es decir, ¿por qué la Torá utilizó la expresión keritut? Keritut es como un caret del caret, ¿sí? Es decir, un corte, como varios cortes, ¿sí? Entonces, ¿por qué la Torá utilizó ese lenguaje tan repetitivo y tan fuerte? Para enseñarnos que tiene que ser un corte total, ¿sí? Que es lo que dijeron los sabios. Aveida y los sabios, Karet Keritut, lo dashe, los sabios, este Keritut, la palabra Keritut, no la explican, no necesitan explicarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quedamos? Que Rabbi Yossi Galilí viene a excluir que no se puede escribir el get de la mujer sobre un ser vivo y Rabanán no lo excluyen. Bien, esa es la conclusión de toda la sugya. Llegamos entonces a la siguiente Mishnah del capítulo que vamos a estudiar enteramente hoy, Bezrat Hashem, que nos dice así: Ose Sukato ben Hailanot. Hailanot de Fanot la Keshera. Una persona hace su suká entre los árboles. Y los árboles son las paredes de la suká. Dice, la suká es Keshera. La suká es válida. Amar Rabba Jabar Yaakov, dijo Rabba Jabar Yaakov, Kol mejitza sheena yehola lamot beruach metzuya, en la mejitza. Toda pared que no es capaz de soportar una brisa suave, no es una pared. Sabemos nosotros cuando hacemos nuestra suká, que cuando ponemos
telas como pared, tienen que estar bien tirantes y no se deben mover con el viento. Bien, para eso también hacemos el labud abajo. Bien, que eso es una parte sólida que no se llega a mover y por lo menos esa parte ya es una pared kasher. Pero aquí nos trae esta alhaja. Ahora dice Tnan, y ahora vemos en nuestra Mishnah, Aoseso Kato Ben Ailanot de Fanot la Kasherá. ¿Cómo puede ser? La persona que hace la azúcar como paredes con árboles, ¿sí? Es kasher. ¿Cómo puede ser? Veja, que azil veate. Vamos a ver que el árbol, cuando sopla el viento, se mueve. Entonces, no debería ser una pared. Dice, ¿de qué estamos hablando aquí? De kashin. Estamos hablando de árboles viejos, que son robustos, que son gruesos, que tienen fuerza y que el viento no los mueve. Dice, vejaika no fo. El tronco no se mueve, pero las ramas y la copa del árbol sí se mueven. Entonces, ¿cómo responde? De Abetle Behutza Bedafna. Es decir, la persona, cuando cogió el árbol como pared, los árboles, los ató, el nof, la copa del árbol, las ató con hojas de palma, hojas de laurel. Bien, es decir, las trenzó de tal manera que no se van a mover. Y Yaji, si es así. Maile membra, ¿qué hidush me estás trayendo? Es una pared que es inmóvil, entonces ¿por qué no va a ser kasher? Dice, Dilma ate le ashtamushe beilan. Dice, ¿por qué? Porque yo podría pensar que puesto que me puedo llegar a servir del árbol durante Shabbat o durante Yom Tov, sabiendo que el árbol es mukseh, a lo mejor podría prohibir que se utilice un árbol como pared. Kamash malad, que no sospechamos de ello y no se prohíbe. Tashma, ven y escucha la siguiente enseñanza. Allá Sham, Ilan, o Gader, o Mejitzat Hakanim, Nidom Mishun, Yumad. Estamos hablando ahora nuevamente de los Pasebeerot. ¿Os acordáis? Habíamos dicho que en el camino a Jerusalén había pozos de agua para los Olea Regel, los que iban en las 3 fiestas. Estos pozos están en el dominio público. Entonces yo no puedo sacar agua del pozo y alejarme del pozo para darle a los animales o para beber o para llevar a mi familia. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía unas esquinas alrededor del pozo para hacer un dominio que se llame Reshut Ayahid, un dominio privado. Ese pozo va a estar dentro de un dominio privado y yo voy a poder sacar agua de él. Ahora, para hacer esas esquinas, esos paseberot, necesito algo que tenga yumad, es decir, 2 lados. ¿Bien? Entonces dice, un árbol o un gader o una cerca o una mejizá de juncos, de canim, es decir, que no es una pared entera fija, sino que son palos así puestos uno junto al otro en forma de L, en esquina. Nidon Mishun Yumad se los considera como válidos para hacer un Yumad, para hacer los límites de este Pas Be'er. Hatanami Mishum de Abetle Behutza Bedafna. Es decir, ¿cómo puede ser que se permita que un árbol sea una pared de este Pas Be'er si el árbol lo va a mover el viento? Ok, un árbol grueso. Las ramas las va a mover el viento. Entonces no se llama una mejitza. Dice, no, aquí también ató las ramas con Utza Bedafna, es decir, con palmeras y con laurel. Ahora, otra pregunta. Tashma, ven y aprende. Ilan Hamesech Alares. Tenemos un árbol que sus hojas, sus ramas vienen a colgar, ¿sí? Y caen al suelo hasta una distancia menor de 3 tefajim. Es decir, desde el suelo hasta las hojas hay menos de 3 tefajim. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a aplicar el din de la bud. ¿Bien? Y es como si estuviese, ¡pum!, todo parado. ¿Bien? Entonces dice, Im en nofo gabo aminares shaloshat tefajim, si la copa, las ramas del árbol están a menos de 3 tefajim del suelo, metaltelin tachtav se puede transportar bajo el árbol. Es decir, todo ese espacio que está bajo la copa del árbol, ¿sí?, se considera como un dominio cerrado, con una pared. Bien. Emma, vejaka haz del veate. Vamos a decir que no. ¿Cómo va a ser una pared? Si el viento va a soplar y los va a mover. Hatam, Nami, aquí también. De Abetle, Beutza, Bedafna. Es decir, ató
las ramas con palmeras y con laurel, para que, aunque sople el viento, no las mueva. Pregunta a la Gemara y dice, Iaji, si es así. Ni tal tel becule, que permitan transportar en todo el espacio que esté bajo ese árbol. Alma amar Rabuna, ver Rabbi Yoshua. Pero vemos que dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. Metaltelin bo, ela betzeataim. No se puede transportar en él más que hasta una distancia de betzeataim, un espacio, una superficie. Es decir, como un lugar que está rodeado de paredes que no se hicieron para habitar en ellas. Si os acordáis, vimos todo esto en Masaje Terubín. Es decir, un espacio que está en el campo, que está rodeado de paredes, no se llama Reshut Arabim plenamente. Era un carpef. Y ahí solamente se podía transportar hasta Betzataim. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de paredes, pero no estaba hecho para habitar en él. Muy bien. Ahora, si es más grande que Betzataim, se considera como un carmelit y no se puede transportar más que 4 amos. Pregunta la Gemara, puesto que hizo estas paredes en el árbol con Utza Bedafna, con palmeras y con laureles, ¿para qué lo hizo? Para poder descansar dentro, para poder vivir dentro. Entonces, ¿por qué no voy a poder transportar más que hasta Betzataim? Mishum de Ave dirá Shemishtamsha leavir. ¿Por qué? Porque en realidad no se llama eso que es un lugar de donde se vive. Lo hizo por el espacio que crea dentro, por el aire que crea dentro. ¿Sí? Vejol dirá, Shemishtamsha leavir, emetaltelim bo ela sataim. Y todo dirá, todo lugar de habitación que se hizo únicamente por el hueco que se crea, no se puede transportar más que hasta sataim. Tashma, ven y escucha, aprende la siguiente enseñanza. Shabbat, Betel. Cuando uno pasa Shabbat en un montículo, Sheu Gavoa Sara, que tiene 10 tefajim de altura. Vehu, Arba Amod, Arber Shataim. Es decir, este montículo tiene una superficie entre 4 amot hasta Bet Shataim. Vejen Beneca, lo mismo pasa con un valle, algo profundo. Sheu Amok Asara, que tiene una profundidad de 10 tefajim. Vehu Mearba Amod, Arber Shataim, y tiene entre 4 amot y Bet Shataim. Vejen Kama, lo mismo pasa con un campo de espigas de trigo. Perdón, Ketzura, que fue cortada, es decir, la cama, las espigas. Veshibolot, o shibolet, es decir, también espigas que son muy altas, hasta más de 10 tefajim, que todavía no fueron cortados. Mekifot ota, es decir, que tiene un espacio que está rodeado de estas shibolot. Bien. Mehalech et kula, puede caminar por todo el espacio. Vejut salah al pai mamá, y fuera de ese espacio hasta 2000 amot, es decir, tiene como un tejum. Dice, Afal Gav de Kaazil Beate, a pesar de que el viento puede venir a mover esas espigas. ¿Sí? Hatam Nami de Avitle Beutza Bedafna. Aquí también estamos hablando de un caso en el que ató las espigas con Utza Bedafna, es decir, con palmeras y con hojas de laurel. Bien, hasta aquí nuestra Gemara sobre esta Mishnah y en nuestro estudio de la página 24. Nos veremos mañana. בעזרת השם, שתבואו הטוב ומבורך, חזקו ואמצו.